Una serie muy hermosa, y hoy vamos a terminar la segunda parte acerca de nuestro Padre Celestial. Habíamos estado hablando la semana pasada. A veces es complicado entender qué es lo que le queda en el corazón a las personas, ¿verdad? Cuando predicamos la Biblia. Y mi miedo era que alguien se me acercara y me dijera: pastor, gracias porque el piropo que le dijo a su esposa, ¿verdad? Estaba leyendo el libro de Números y me hacía falta su número, me sirvió, ¿verdad? Bueno, no es la intención esa, ¿verdad? La intención es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, como estamos aprendiendo, cambie nuestra vida. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es una promesa de Jesús cuando sube al cielo, y dice que enviará y nos dará un consolador, o sea, alguien que consuele la ausencia de Jesús, quien deja un vacío físico en ese momento, pero que promete a alguien que vendrá y que llenará esa ausencia. Y Él ha prometido estar con nosotros, y Él dijo que si nosotros entendemos quién es nuestro Padre y cómo funciona nuestra relación con Dios, a diferencia de nuestro Padre físico, que ya habíamos estudiado, la ausencia de nuestro Padre físico, también debemos entenderla, que es una bendición de Dios. ¿Que hubieses querido tener? Sí, pero como vamos a ver dentro de un momento, no necesariamente lo que yo quiero es lo que es mejor para mi vida. Estuvimos hablando de un Padre que escucha. Y estuvimos hablando acerca de el texto donde no son tres parábolas. No es la parábola de la oveja perdida, no es la parábola de la moneda perdida, y no es la parábola del hijo pródigo. Es la parábola de encontrar lo perdido y ha sido hallado, ¿verdad? Estuvimos ahí. Y hoy quiero que veamos la segunda parte de lo que estuvimos hablando, de que un padre, entender a Dios como Padre en nuestra vida, sana nuestra alma, porque pone en orden todo lo que necesitamos. La vida tuya y mía necesita orden, y ese orden solo viene a través, no solo de todo lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Proverbios. ¿Se acuerdan? Salomón hablando a su hijo, enseñándole cómo vivir la vida y dándole consejos sabios, el hombre más sabio del mundo, de la tierra, que registra la Biblia, sino que además nos ayuda a entender que el Padre Celestial que yo tengo es mejor que el padre y la madre que yo tengo terrenalmente. Ahora, no quiere decir que tengo que desechar a mamá. Ahora, como preguntaba nuestro hermano Michael con respecto a Joel, y una regla muy práctica para entender la Biblia: entienda cuál es el contexto del libro. En este caso, todos los profetas, tanto mayores como menores, están hablando de profecías, están hablando de cosas que van a venir. Usted la tiene que entender de esa manera, y todas ellas se cumplen antes de la venida de Cristo, y todas ellas se cumplen después de la segunda venida de Cristo. No los voy a enredar. De la segunda venida de Cristo en las nubes. Porque lo que estaba oculto era la iglesia. Ese es el periodo en el que estamos. Entonces, ninguna de ellas se cumple dentro del periodo de la iglesia como tal propiamente, a excepción de algunas, pero son muy pocas. Entonces, para que usted pueda entenderlo y tener más claridad, tienen que ver antes de la venida de Cristo, como muchas hablaban de aquel que iba a venir y que iban a ser, y otras tienen que ver con que Jesús va a seguir trabajando en el tiempo de los judíos. Recuerden esto: los judíos es el pueblo elegido por Dios. Ellos no quisieron nada, le rechazaron, pero Dios les va a volver a dar otra oportunidad, y entre ellos también a todos los que quieran tener esa oportunidad. Eso después, allá en el tiempo de la tribulación, pero ya hablaremos sobre ello, ya estaremos llegando ahí. Pero necesitamos base. Si no tenemos base, si no entendemos el Espíritu Santo, cómo funciona en nuestras vidas, no podemos entender lo que es carne, ¿verdad? Que es más difícil de masticar si no empezamos primero con lo blando.
Vamos a orar. Padre Celestial, te amamos y te damos infinitas gracias por la oportunidad y la dicha que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, aprendiendo de ti. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, enséñanos por medio de esa persona tan hermosa que vive en nosotros, que Él nos guíe, nos enseñe, que no sea yo, Padre, el que hable, sino tu Santo Espíritu que mora en nosotros, y que a través de ello nos enseñe lo que necesitamos en nuestra vida, por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vimos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Padre que escucha con paciencia. Segundo, es un Padre que reparte. Santiago capítulo 5, versículo 22. Santiago 5, 22. Vimos que esta parábola es como una parábola que nos habla acerca de tres actos, ¿verdad? Y la intensificación de lo perdido. Primero, una oveja. ¿Cuánto vale una oveja? No valía mucho, pero va y la busca. El segundo acto, una moneda, un dracma. Con un dracma podías comprar muchísimas ovejas. La intensificación de lo perdido. Y de último, llega a la pérdida de un hijo, ¿verdad? Y ya va subiendo la intensidad de lo perdido. Y aquí, Santiago capítulo 5, versículo 22 a 23 dice, 5, 22 al 23, que era donde estábamos. ¿Qué es lo que reparte? Perdón, Gálatas 5, este fue el que estábamos corrigiendo, ¿se acuerdan? No lo corregí. Gálatas 5, 22, perdón, fui yo otra vez, que no lo corregí y lo dejé así. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Está conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay nada mayor que esto. No hay nada que pueda hablar. ¿Qué es lo que reparte el Padre a nuestras vidas? Y aunque aunque el Padre, aquí recuerden del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, aunque el Padre tenía la opción de no darle nada a su hijo, quien le pide la herencia anticipada, Él se la da. Reparte ministerios, dones, capacidades. 1 Corintios 12:11, vayamos buscando. Reparte ministerios, dones, capacidades, talentos, bendiciones, hasta que sobreabunde. Esto es lo que hace nuestro Padre. ¿A través de quién los reparte? Para los que hemos estado estudiando en la escuela dominical, mira 1 Corintios 12:11, mira lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué hace? Repartir dones. En la repartición de dones lo hace el Padre a través de su Espíritu, quien mora en nosotros. En un momento, cuando estuvimos estudiando la palabra del Señor, yo les enseñé que cuando yo recibo a Cristo, Él pone todo lo que yo necesito para vivir la vida cristiana. Cuando usted va a la montaña o va a viajar, usted mete en la maleta todo lo que necesita. La cierra y se la pone. Está en usted. Usted está capacitado ya con todo lo que necesita para amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo. Un solo fruto. No son 9, es uno solo. Y todos están con usted. Usted ya los tiene. ¿Quién se los dio? El Espíritu Santo que mora en usted. Usted no puede decir, es que me falta amor. No, no le falta. Es que usted no está permitiendo que el Espíritu Santo tome las elecciones por usted. Ese es el problema. Cuando nuestros hijos están creciendo y necesitan alimento, y digamos un alimento ahí que es malísimo, esos chetos, ¿verdad? Que beneitos, que son pésimos para nuestros hijos. Ya un adulto puede elegir, ¿verdad? Pero no es el alimento que necesitan, pero es el que quieren, ¿verdad? O siempre quieren andar una paleta, un confite, pero usted sabe que es lo mejor para ellos. ¿Y qué hace usted cuando se los quita? ¿Qué hace ellos cuando se los quitan? Pero a largo plazo, ¿qué es lo mejor? ¿Lo que él opina o lo que usted como papá opina? Dígalo. Eso es exactamente lo que pasa con el Espíritu Santo en nuestra vida.
El Espíritu Santo sabe qué es lo mejor para usted y para mí, aunque no queramos perdonar, aunque no queramos amar al que me ofendió, aunque no queramos olvidar, aunque no queramos pasar por alto la ofensa. Eso es lo mejor que te puede pasar. Pero cuando usted toma actitudes como ni piense que lo voy a perdonar, eso es un niño diciendo yo quiero mi paleta aunque me haga daño. El Espíritu Santo reparte ministerios, dones, capacidades, talentos, bendiciones, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando vimos en Hechos capítulo 2, versículo 2, acerca de las lenguas como de fuego, dice que era individual en cada uno. El Espíritu Santo es uno. Si ya la Trinidad nos cuesta entenderla, el Espíritu Santo es uno y mora individual y actúa individual en cada uno. Y Él la reparte como usted quiere. Es que yo quiero el don de predicar porque es estar adelante, que todos me vean. ¿Es así? No. Como Él quiere. No es como usted quiere. Un padre como Jesús, como Dios Padre, sabe qué es lo mejor, cuál es el don que usted puede trabajar en la iglesia. Escuchen, joven y señorita principalmente, todos tienen un don, todos, y tienes que entregarlo a Dios. Tienes que entregarlo a Dios. Tienes que entregarlo. Escucha, no es opcional. Dios ya te lo dio. Tienes que entregarlo al servicio de Dios. Tú, todos. No digas que yo no sirvo para nada en la iglesia. No, si sirves. Si no, entonces déjame decirte algo. ¿Crees que Dios se equivocó al salvarte? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es un Dios mezquino, pero escucha, no reparte conforme a mi capricho. Él da conforme a su soberanía y conforme a su voluntad, y su voluntad no trae dolor y tristeza. Además de darnos vida eterna y vida abundante, nos da dichas que no esperábamos. ¿Y nosotros cómo damos? Nosotros como padres damos cosas que traen dolor y tristeza. Y yo ponía el ejemplo la semana pasada: un play, un celular. Después quitárselo es un problema. ¿Pero quién se lo dio? Usted. Porque ellos quieren, pero no es lo mejor. ¿Cómo les repartió? Dice, siendo papá, aquí estamos en el texto, en Lucas, siendo papá, sabe dónde va a terminar ese dinero. ¿Sabe dónde va a terminar ese dinero? ¿Sabe dónde va a terminar o qué se va a usar con ese? Usted como papá sabe que ese play va a ser un problema, pero se lo compra. ¿Sabe que ese celular va a ser un problema, pero se lo compra? Yo voy a poner un ejemplo. Yo se lo he dicho a mis hijos, siempre se los dije. Lo siento, pero son mis hijos, ¿verdad? En un cumpleaños, que mi hijo está pronto a cumplir años, si usted quiere regalarle algo también. Él estaba duro y duro que quería un pantalón. No le voy a decir la marca. Carísimo, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Y yo te voy a comprar ese pantalón, es carísimo. Y estaba que él quería ese pantalón y se le metió entre ceja y ceja que quería ese pantalón. Yo no se lo compré. Se lo compró otra persona. ¿Sabe dónde quedó ese pantalón? A veces uno sabe dónde van a quedar las cosas, ¿verdad, papás? Pero tenemos un Dios que sí es estricto. Un Dios que no es fideo, como nosotros. Bueno, está bien, ya, compre. No, ¿por qué? Porque Él nos da los dones para que sea conforme a su voluntad. ¿Saben cuál es su voluntad? No es que usted y yo estemos bien, hermanos. No es que nosotros estemos debajo de una palmera con un coco. Es que la obra de Él, que es la obra por la cual Cristo murió, y sus discípulos y los padres de la iglesia murieron, todos sus discípulos, y los vamos a ver en el estudio de Lucas, todos sus discípulos, sus apóstoles, murieron a causa del evangelio. ¿Crees
que el reino de Dios es para que tú y yo estemos bien y tengamos bienes y tengamos muchas cosas? El reino de Dios tiene que ver con llevar el evangelio de la palabra del Señor. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios nos va a dar, como nuestro Padre, nos va a dar todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios. Él nos dio este terreno para llevar a cabo la obra de Dios, no para que estemos cómodos aquí y que tengamos fiestas y actividades. Él nos ha dado la salud para llevar la obra de Dios. Él nos ha dado su trabajo para que a través de ese trabajo que usted recibe, su dinero, aporte y dé a la obra de Dios para que la obra de Dios sea llevada. Todo lo que Dios nos ha dado, Dios ya sabe dónde va a terminar los dones que Él nos reparte, pero no hace acepción de personas. Él los da, Él los pone en usted. Él pone el don en usted para que usted ejecute la obra de Dios. Nosotros muchas veces hacemos acepción de hijos. Viene el primer hijo y no sabemos dónde ponerlo, ¿verdad? Viene el último hijo, es como un nieto, ¿verdad? Ya ni se preocupa, ya me acuerdo ¿verdad? Es súper preocupante ver al último hijo, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial trata a todos por igual. No hay favoritos. Escúcheme, hermano. No hay favoritos. Es un Padre que reparte. Vayamos a Lucas capítulo, donde tenemos el texto, Lucas capítulo 1. Lucas 15, 13 dice: no muchos días después, vamos desde el 12, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le dio todo lo que tenía. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tercer punto, un padre que es paciente. El padre está preguntando por su hijo, que no deja de preocuparse. Pero escucha, no lo va a buscar. Mira qué interesante este tercer acto. El primer acto, el pastor va a buscar la oveja. En el segundo acto, la mujer busca la moneda perdida. Pero en el tercer acto, el papá no va a buscar al hijo. Hoy muchos padres sufren por sus hijos, pero Dios nos enseña que ser pacientes es parte de la madurez cristiana. Yo sé que quisiéramos tener a nuestros hijos siempre en el nido, ¿verdad? Siempre ahí, cuidarlos, protegerlos, decirles cómo, pero ellos tienen que madurar y crecer. Ellos necesitan esto en sus vidas. Hay muchos padres que sufren por sus hijos. Dios nos enseña que ser pacientes es bueno y que en esa paciencia debemos aprender a orar. ¿Sabes, hermanos? Que cuando nuestros hijos salen de casa, por la razón que sea, tú empiezas a aprender a orar. Un padre que es paciente. Orar por nuestros hijos es lo único que nos queda muchas veces, ¿cierto, padres? Es todo lo que nos queda. Tenemos que aprender. Mira qué lindo, hermano, cómo todo lo que pasa en la vida nos lleva siempre a Dios, nos lleva siempre al Padre. Este hijo está muriendo, agonizando, ya su piel y sus huesos se ven, él no tiene más dinero, pero el Padre no va a buscarlo. Si usted hoy está apartado de Dios, Él sigue amándole, le está esperando. Dios sigue amando al más vil pecador. Él vino a morir por todos, dice la Biblia. Escucha. ¿Sabes por qué Él no te busca? Porque ya te buscó. Él ya vino aquí, dice, por cuanto envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya te dio la oportunidad. Él dice, como estuvimos estudiando hoy en la mañana, Él convence al hombre de pecado, de juicio.
Ya te hizo ver que tú eres pecador y que le necesitas. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Arrepentirte? Bienvenido. No te arrepientes, rechazas el fuego eterno. El Dios no manda a nadie al infierno. El hombre no quiere ir con Dios. Pero esta espera, hermanos, es solo mientras usted respire. Cuando deje de respirar, se le acabó el tiempo. Pablo decía, Dios manda, predicando allá a los atenienses, Dios manda a todo hombre y mujer que se arrepienta. Manda. Escucha, manda. Tiene que hacerlo. Y ese es el mensaje de salvación. Veamos lo que pasa aquí en versículo 16, por favor. Lucas 15, 16. Dice, versículo 15, y fue y se arrimó, dice, empezó a faltarle, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Qué dice que hizo? Se arrimó. Tú tienes un Padre Celestial que es dueño de todo y tú te arrimas. Te arrimas a este mundo. Y dice que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Mira aquí el texto. Y deseaba. La acción es un pretérito, es algo que está continuo en el tiempo. Deseaba constantemente, pero nadie le daba. Sufría de hambre, sufre de necesidad, su alma está quebrada, sabe que está angustiado, está triste, no hay nada que le satisfaga, está deseando y está arrimado a este mundo. Así vivimos muchos hijos de Dios hoy en día. Está la Biblia, está esto que nos alimenta, pero no vamos, sufrimos, pasamos calamidades, situaciones difíciles. Tenemos la Biblia en nuestros regazos, en nuestro buró, haciendo polvo, como dicen muchos. Nuevecita la Biblia, hermanos. ¿Por qué tenemos que arrimarnos a este mundo cuando Dios nos ha dado libertad para vivir en Cristo? Y dice ahí el verbo dice, y deseaba llenar su vientre. El mundo nunca te va a satisfacer. Escucha, joven, señorita, nunca. Escucha, grábate esto en tu vida. Joven, señorita, míreme un momento, míreme. Y adultos nosotros también. Nunca nos va a satisfacer. Y traerá destrucción a nuestra vida. Deseaba, estaba decidido, pero ni siquiera eso podía recibir. Por mucho tiempo tuvo hambre y miraba a los cerdos comer por mucho tiempo, hasta que se la jugó a pedir lo mismo que ellos comían. Como les mostré, esas vainas que crecen en esos árboles, con lodo y excremento de cerdo, se animó. Y ni aún así, vean la bajeza, comían mejor los cerdos que él. Continuamente pedía y nadie le daba. Al principio todo muy bien, plata, amigos, vida, antojos, cumpliendo sus deseos, y de pronto todo se termina. Hermanos, todo en esta vida se termina, hasta la vida, hasta la juventud, para los que no quieren cumplir años. Todo se termina. Lo único que es eterno es tu Padre Celestial, es las cosas que Él nos da. Pablo decía, este cuerpo por dentro, por fuera, ¿qué? Se va deteriorando, pero el espíritu se renueva cada día. El bautismo del Espíritu Santo, que habla Juan, es una vez y para siempre. La llenura del Espíritu Santo puede ser muchas veces en la vida. No es que pierdes al Espíritu Santo, es que entristeces al Espíritu Santo
y esa motivación se pierde y necesita ser lleno. Y como le damos en ese momento, no os embriaguéis con vino. Ay, con cerveza sí puedo. No, ni con cerveza, ni con ninguna otra cosa que te haga perder el control. Lo que está hablando el texto es que quien debe gobernar tu vida es el Espíritu Santo. Elegir tu ropa, como les ponía el ejemplo. Él debe de elegir lo que te queda mejor, porque Él sabe, Él te creó. Él estuvo ahí, el Espíritu Santo vio cuando te formaron en el vientre de tu mamá. Ahí Él estaba, el Espíritu Santo actuando. ¿Quién nos conoce mejor que Él? Y así como tú le quitas la paleta a tu hijo, así el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y sabemos que eso es malo, sabemos que ese mensaje que estamos escribiendo con esa persona es incorrecto, sabemos que esa persona no conoce a Cristo, sabemos que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Y es cuando viene esa carga a tu vida de que lo que estás haciendo es incorrecto, es el Espíritu Santo recordándote que quieres. Y en ese momento decides hacerlo a un lado y hacer tu vida. Tú decides si obedeces al Espíritu Santo y mueres a ti. Eso es un hijo de Dios. Un hijo que va al cielo es un hijo que verdaderamente obedece a Dios, al Espíritu Santo que mora en él. Pero si tienes a Cristo como tu Padre Celestial, tienes garantizado todo. Escucha bien, tienes garantizado todo. Es como cuando vas a un hotel todo incluido, ¿verdad? Si alguna vez has ido a un hotel todo incluido y usted dice, todo está incluido, todo está pensando en llevarse a la casa, todo está incluido. Amén, hermanos. Cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, no nos volverá a hacer falta nada. A ver, un momentito, Alberto, porque eso no es así. Bueno, venga a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. El problema es dónde está nuestra mente. Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19 dice el texto. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Quién lo suplirá? Mi Padre Celestial. ¿Quién es tu Padre Celestial? Todo lo que os falta conforme a las riquezas de Él. Ahora, ¿cómo se miden las riquezas de Dios? Es que Dios, como Dios tiene mucho dinero y Él es el creador del mundo, Él tiene muchas casas, tiene muchos carros, muchas posesiones. ¿Estas son las riquezas de Dios? Las riquezas de Dios no se ven, hermanos, no son visibles. Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria para Él, no para usted. Es que desde que nosotros nacemos estamos expuestos al consumismo, ¿verdad? Entonces las marcas nos llenan la cabeza. Y no estoy diciendo que las marcas, un día un hombre aquí predicó, pero se le zafó a mi papá, digo porque mi papá no sabía lo que iba a predicar, pero un hombre aquí predicó, aquí no, hace muchos años, y dijo, el cristiano tiene que identificarse con una marca. La marca de él creo que era, no me acuerdo, una marca ahí de ropa deportiva. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por eso hay que ser celosos del púlpito, hermano. Usted no sabe qué va a predicar alguien, hermano, y usted tiene que tener discernimiento, y ese es el discernimiento del Espíritu, de discernir que usted puede tenerlo de lo que se está predicando, está en la Biblia. Pero ¿cómo? No es que se le revela, no, es que usted tiene que conocer previamente la Biblia para saber lo que está predicando la persona que está enfrente. Las riquezas de Dios no son marcas, y no es que sea pecado, no. El problema es que estamos tan enfocados en las cosas de este mundo, en que Dios tiene que darme. Cuando estuve pintando ahí el muro, y si falta, sí falta, no he terminado, hermanos, y cada persona que pasaba ahí, yo le decía, ten cuidado porque hay pintura fresca, les decía yo, ¿verdad? Y le digo, y después se puede manchar, le digo. Pero ¿sabe cuál es la peor mancha? La del pecado. Hermanos, no es el muro, es predicar a Cristo. Y pasa, ¿sabe cuántos vecinos me pasaron ahí? Casi que todos.
Y a usted le pasa a la gente sin Cristo. ¿Y qué hace usted? Dios nos da todo lo que necesitamos para hacer su obra, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Entonces, pastor, pero ¿y la casa? Déjeme hacer una pregunta. ¿Jesús tuvo dónde recostar su cabeza? ¿Tuvo? Los discípulos tuvieron dónde dormir y recostar su cabeza. Algunos dejaron sus casas, sus esposas, sus hijos, su suegra, y fueron detrás de Jesús. Pedro tuvo millones ahí para ir a comprar una casa con la pesca milagrosa y decidió seguir a Jesús. Él nos ha dado todo lo que, el Padre nos da todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios, hermanos. Con el dolor que pasó en Venezuela, se cayó todo lo que habían construido. La gente dice, todo lo que he sufrido, todo lo que he trabajado, todo. Es que así es la vida, hermanos, perdónenme. Cuando a usted se le queme todo, que Dios no lo permite, y si lo permite, gloria a Dios, porque ahí está la mano de Dios. Cuando usted pierda todo, si algún día en Costa Rica nos sucede esto, hermanos, Dios nos seguirá dando todo lo que necesitamos para su honra y su gloria. Pero estamos tan apegados a lo material, hermanos. Despojémonos de lo material. Entreguemos nuestra vida a Dios. Si Dios quiere darle una casa, amén. Si va a alquilar toda la vida, amén. Si va a que trabajar hasta los 65, 70 años, amén. Pero donde esté, Dios le ha capacitado para llevar la obra de Él, el Evangelio. Ese es el Padre. El Padre que tenemos, hermanos, el Padre que nosotros tenemos es dueño de todo y Él es paciente. Él es paciente. ¿Para qué? Para que en medio de todo lo que nos ha dado, no viene a buscarnos. Está esperando que vengamos y le digamos, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego a ti. Te la entrego a ti. Siguiente punto. Cuarto, un Padre dueño de todo. Vea, hermanos, usted tiene que vivir así, con su mente puesta en Cristo. Versículo 17. Así que conversando con los chanchos, dijo, imagínate la soledad de este hombre. Conversando con los chanchos, ya no, dice, ya no puedo más, su bajeza no puede ser menor. Estaba dispuesto a comer comida con estiércol, pero ni eso podía, no le daba. Dice, volviendo en sí. Versículo 17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Y seguro el chancho lo voltea a ver, ¿verdad? Yeah. Así estamos nosotros en el mundo. Así nos ve Dios cuando estamos en el mundo. El Señor dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué buscas en ese chat? ¿Qué buscas en esa comunidad? ¿Qué buscas entre tus amigos que son inconversos y se reúnen? ¿Qué buscas ahí? ¿Qué buscas con un impío o con una impía? ¿Qué buscas en deshoras de la noche? ¿Qué buscas? El texto dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Ahora, ¿cuántos jornaleros tenía este hombre? Muchísimos, que trabajaban para él. Nuestro Padre Celestial tiene muchos ángeles que trabajan para Él. Cuando estuvimos estudiando angeleología, que ya estudiamos angeleología, estudio los ángeles, estuvimos hablando que los ángeles son 4 tipos de ángeles que dice la Biblia. Los ángeles se dividen en 2 que trabajan del cielo hacia el trono de Dios, que nunca vienen a la tierra, y otros 2 que trabajan del cielo hacia el hombre, que son los que vienen y tienen comunión, tienen relación con los hombres. Actualmente son los que están luchando contra los demonios. En el mundo espiritual usted y yo no lo vemos,
Pero en el mundo espiritual hay lucha con los demonios y nos cuida. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice la Biblia que este padre tenía muchos jornaleros. ¿Sabe qué pudo haber dicho este padre? Dijo, ok, es un hijo. ¿Cuánto vale un hijo? No, pues un montón. Entonces, ¿cuánto vale un hijo? Ok, paremos máquinas, cierren la empresa, cierren la lechería, paguen el queso, cierren las cámaras ahí. No había electricidad en ese momento, ¿verdad? Pero paren toda la producción. Vamos a dividir estos 200 se van al sector de Pava Centro, estos otros 200 se van a Lomas, estos otros 200 por el aeropuerto, estos otros 200 por la sabana, y vamos a buscar a mi hijo. ¿Usted qué cree? ¿Que lo hubiera encontrado? Por supuesto que lo hubiera encontrado. Además, sabía dónde estaba. Se anduvo despilfarrando el dinero. ¿Usted cree que el chisme es de ahora? No, el chisme es de ahora. Lo que pasa es que el chisme está más a la mano. Pero a él le llegaba, vengo del pueblo, de allá lejos, del otro. Ahí estaba el hijo del patrón, despilfarrando todo. ¿Y usted cree que no le llegaba al oído del padre? Allá estaba su hijo, allá lo vieron en Cartago, ¿verdad? O allá en Punta Arenas, ¿verdad? Guanacaste, más lejos. Allá lo vieron despilfarrando todo. ¿En qué parte? Ah, sí, allá en la esquina, bar la esquina, ¿verdad? Allá estaba, todo lo estaba despilfarrando. ¿Usted cree que él no pudo haber ido a buscarlo? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Él es paciente, Él es dueño de todo y espera que tú vengas arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Él ya hizo toda la obra por ti. Es que Dios Dios ya hizo todo por ti. Todo lo ha hecho. Abundancia de pan, dice Él. Hermanos, esta abundancia de pan, hermanos, es una metonimia, es una figura retórica. En lugar de describir muchas cosas, se describe algo de manera general, como un solo dicho. Cuando nacen los hijos, uno dice, ahí viene con qué. ¿A quién de nuestros hijos ha nacido con un paquete bajo el brazo? Ninguno. Ah, bueno, entonces, es una manera de decirlo, hermanos. En la casa de mi padre, en muchos jornaleros, y hay abundancia de todo lo que usted necesita para hacer la obra de Dios. No solo es pan, es todo lo que necesita. Hoy en la mañana hablábamos acerca del agua del Espíritu. Él es agua, Él les purifica, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y Él también se presenta como ¿qué? Pan de vida. Es una metonimia, es una comparación de algo, para darle un sentido, para no decir de esto. No, Él es. O usted le dice que Dios ponga pan en tu mesa. Pues si tuviéramos todo el pan, imagínese, ¿verdad? No seríamos fit, ¿verdad? Seríamos fat. No está hablando solo de pan. Está hablando de toda la necesidad del hombre. Está en el Padre Celestial. Joven, señorita, toda tu necesidad está en el Padre Celestial. ¿Por qué no vienes a Él? Todo lo que necesitas está en la Biblia. No, es que ya habla de pecado en el 2026, habla de infierno en el 2026. Eso está superado. Eso era ya Billy Graham allá cuando predicaba y que la gente cree en el infierno. El infierno ya es cosa del pasado. El mundo pasará, mas mi palabra no pasará. Joven, señorita, te repito, todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Tienes que creer en ella y venir a ella. Versículo 18 al 20. ¿Quién es el más interesado en darte todo lo que necesitas para que la obra de Él continúe? ¿Quién? ¿Tú crees que si le pides a Dios que te provea todo lo que Él quiera para tú hacer la obra de Él, te la va a negar? Esto desvirtuamos en la oración cuando dice, y todo lo que le pidieras al Padre en tu nombre os lo dará. Entonces usted qué sé qué pide. Eso, Señor, yo quiero una casa, yo quiero que mi tía resucite, ¿verdad? Que mi abuela resucite. No, eso ya, Señor, eso no es a la obra de Dios. ¿Qué le pides tú a Dios para que la obra de Dios sea manifestada?
Dice el versículo: me levantaré, iré a mi padre y le diré. El padre nunca fue a buscarlo, no porque no lo amara, es que ya lo amó. Ya dio todo lo que tenía que darle, se lo dio. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siguiente versículo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mira lo que dice, por favor, Salmo 67, rápidamente. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué? ¿Y qué, hermanos? ¿Crees que Dios no quiere bendecirte? El problema es que tú buscas bendiciones, ¿sabes para qué? Como la buscan los niños. Para satisfacer su deseo momentáneo de dulce en ese momento. Usted le compra una piñata, le pone el montón de confites y después se los esconde. A ver, ¿qué sentido tiene eso? Después, no, porque me va a hacer daño. ¿Tú para qué? Si los niños tuvieran capacidad de discernir, mira, mamá, entonces no entiendo para qué me lo compras. Es que es cierto, ellos no hacen eso, ellos que hacen berrinche nada más. Dios quiere bendecirte, pero bendecirte para la obra de Dios. Él quiere bendecir esta iglesia para la honra y la gloria de Dios. Pero toda la iglesia tiene que caminar junta. Por eso te invito a que vengas al discipulado. No te quedes, por favor. Crezcamos juntos. Ese no es mi deseo. El pastor quiere que todos crezcamos juntos. Dios quiere que todos crezcamos juntos. No es mi deseo. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea... ¿Para qué? Para que esté bien. La bendición que yo quiero es para tener una buena esposa, más linda, unos buenos hijos, los mejores, que vistan lindos, un buen trabajo, donde yo pueda comprar una buena casa, tener un buen carro. ¿Para qué? Dice el salmista. ¿Para qué, hermanos? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermanos, el Padre que nosotros tenemos solo tiene un propósito en tu vida: que tú seas de bendición a otros. Y Él ha prometido dar lo que te hace falta, pero el problema es que pedimos primero estar bien para dar a Dios. Hubo un hombre que yo recuerdo haber escuchado a mi padre, que siempre decía que él quería jubilarse, ¿verdad, Manuel Enrique, para servir a Dios? ¿Se jubiló Dios? Sí. ¿Se jubiló? ¿Y qué, hermano? ¿Y qué? Dios le dio todo para servir a Dios, pero él no quiso. Prefirió primero satisfacerse a sí mismo y murió. No solo es pan, es todo lo que necesitas, que no te falte el pan. Aquí este joven hace una buena decisión: va al Padre, el que todo lo tiene. Si tú te has perdido en la vida, joven, señorita, y tu ideal de vida es uno, pero el ideal, lo correcto de tu vida es otro, ven, Dios te llama hoy y dice: regresa, ven, toma una buena decisión, ven al Padre. A ver, ¿dónde vino el Padre para ir? No, Él no tiene una casa física. Por eso dice Juan 1:1. ¿Sabes qué significa verbo? Palabra. Jesús es la misma palabra de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? En el principio de toda la creación. Otro texto que me confirma que Él estaba desde antes. Nadie lo creó. Él estaba con Dios.
En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? No. Que la Biblia nos responda. Juan 1, 13 o 14, 15, por ahí, por la mitad de Juan está. Juan 1, 13. Para que no digan que Alberto dijo, no, Alberto no dice nada. Alberto nunca ha dicho nada bueno, si no pregúntale a mi esposa. Juan 1, 13 o 14, por ahí. 14, ¿qué dice? Dígalo, léalo. ¿Quién es el verbo? Jesús. El mejor comentario bíblico que usted puede tener en la Biblia. Pero usted tiene que leer. En el verbo, ese verbo. ¿Dónde mora Jesús? ¿Dónde mora el Padre para ir a la casa? Esto es la mente de Dios, el corazón de Dios. Esto es lo que Dios quiere para usted. Pero joven, si usted no saca tiempo para leer la Biblia, usted tendrá un conflicto muy grande en su vida, toda la vida. Porque nunca vas a conocer lo que Dios quiere para ti. El Padre quiere darte todo lo que necesitas para que hagas la obra. Todo lo demás, dice Mateo, será añadido. Tu esposa, la casa, el carro, para el alquiler, todo lo que necesites será añadido. Todo. Y como vimos el miércoles, esta viuda, esta mujer, esta madre que se le murió su hijo, no cesó de caminar hacia el profeta, ir hacia Eliseo, a pesar del corazón, y toda la vida se había caído alrededor, pero tenía fe y seguía caminando. Sigue caminando aunque todo se esté cayendo a tu alrededor. El Padre te va a dar todo lo que necesitas. Tú sigue dedicándote a predicar la Biblia, a hacer testimonio donde quiera que estés. Él hace una buena decisión, va al Padre. Los jugos gástricos de este muchacho le estaban haciendo entrar en sí. ¿Usted cree que eso fue? No, lo mejor que yo puedo hacer es ir a mi Padre. No. El hambre que tenía lo hizo ir al Padre. ¿A qué otro los jugos gástricos lo hizo obedecer? ¿Cuál es dónde encontramos? Vale. ¿Dónde encontramos en la Biblia que dice la salvación es de Jehová? ¿En qué libro? Yo sé que usted sabe. ¿Por qué se lo olvidó? Se lo olvidó. Jonás. Sí sabía, yo sé que sabía, pero se lo había olvidado. Jonás. Y sabe que aparece otra vez en Salmos. Solamente en esos dos aparece la salvación es de Jehová. Jonás, los jugos gástricos del pez lo obligó a regresar a Dios. Solo a través de las situaciones difíciles, hermanos, muchas veces somos llevados a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo mejor no es eso, es la manera en como el Padre recibe al Hijo. Porque ¿de qué me sirve a mí venir al Padre si tengo un Padre que me va a reclamar, que me va a rechazar, que me va a decir, te lo dije? Ve, hermanos, este Padre cuando el Hijo llega no lo está esperando a él. Ahí viene, te lo dije, ¿verdad? Yo te lo dije. Corrió y le besó y mandó a matar unas buenas carnitas mexicanas. Ya existían, solo que con un nombre diferente, ¿verdad? Unas carnitas árabes ahí que mandó a hacer, ¿verdad? Hermanos, Dios te está esperando que regreses y que te goces en Él, que vivas la calamidad que estás viviendo, pero que la vivas con gozo, hermanos, con alegría. Disfruta el estar en Cristo. Esto es lo que Cristo quiere. Pablo dijo, sé vivir en abundancia, en escasez, en hambre. ¿Tú crees que él no vio preso? Pero también sé vivir en abundancia. Mi padre fue misionero. Yo sé lo que yo viví con ellos y siempre, yo creo que sí viví con ellos. Yo viví con ellos y con mi padre y mi madre. A veces mis tenis se me salía el dedo, saludaba ahí. Tuve con tenis rotas mi juventud. En otras andaban unas buenas marcas, no le voy a decir cuál.
Andaba unas buenas tenis, buenísimas tenis. Veníamos a Costa Rica, me gustaba venir a Costa Rica, siempre Dios proveía más. Y veníamos, mi papá me decía, siempre me decía mi papá, ore. Y yo no oraba, pero Dios proveía. Aún así proveía, escucha. Yo me pregunto ahora, ¿y si yo hubiese orado? Pero esa no es la voluntad, eso es solamente el que haya alguien entregado su vida para servir a Cristo, todo lo demás lo provee. Todo lo demás lo provee. No es que Dios quiera que tengas buenas tenis, no, es que entiendas que si tú haces la voluntad de Dios, Él te proveerá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al igual que Jonás, él tuvo que regresar a Dios. No te confundas. ¿Cómo venimos a la iglesia? Es como nos recibe Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, hemos pecado contra Dios. Si usted peca, lo primer pecado que comete es contra Dios, no contra su prójimo. Por eso el texto dice, ama a Dios y a tu prójimo. Y cuando tú pecas contra tu prójimo, estás pecando contra Dios y contra tu hermano. Entonces lo primero que tú tienes que hacer cuando has pecado o te has apartado es ir a Dios y decirle, he pecado contra ti. Ahora, aquí ya no cuenta, porque esta es la historia que nos va a enseñar. Ya usted no le puede decir, yo ya no soy digno de ser tu hijo. Aunque usted no quiera ser su hijo, usted lo va a hacer porque usted ha sido sellado. Y como yo les enseño cuando alguien acepta a Cristo, esa salvación la esconde Cristo Jesús en la mano de Dios y usted no puede accesar a ella, usted no puede perder la salvación. Eso es lo que está pasando aquí. Ya no soy digno de ser hecho tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, pero ve el amor del Padre. Quinto, es un Padre con gracia y misericordia. Es un Padre que perdona. ¿El Padre sabe dónde podría estar su hijo? Sí. La historia dice que este padre tenía muchos jornaleros que pudo haber ido por él, sí, pudo haberlo a buscar, pero este padre no va a buscar a nadie, no porque sea orgulloso. Recuerda, el acto se divide en tres: el pastor busca la oveja, la mujer busca la moneda y el padre, nadie va a buscarle. Tú tienes que venir arrepentido a Dios. Es el principio de la salvación. El que en él cree viene arrepentido a Dios. Eso es lo único que Dios te pide. El Espíritu Santo te convence de que eres pecador. ¿Qué haces con eso? Vengo arrepentido a Dios. Otros se van como vinieron. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. El arrepentimiento. Y aún cuando somos cristianos y hemos pecado, Él quiere que tú te arrepientas de tu pecado, que confieses tu pecado. Dice versículo 20 del Padre, dice versículo 20, Lucas 15:20, ya para ir terminando, Lucas 15:20 dice, Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y estrechó su cuello y le besó. Un hijo que venía de vivir con los cerdos. ¿Recuerdas el porqué de esta parábola? ¿Alguien recuerda por qué Jesús está compartiendo esta parábola? Venía de convivir con los cerdos. ¿Recuerda alguien? A ver, no me dejen mal. ¿Recuerdan por qué él empezó a compartir esta parábola? Porque los fariseos le estaban criticando que él se sentaba a la mesa con pecadores. Este muchacho por la ley merecía un castigo, pero el Padre le perdonó. Hermanos, nuestro Padre es perdonador. Eso es lo más hermoso. Deja de vivir en el pecado y ven a Cristo. Sana tu alma. El pecado tiene nuestra alma de psique, tiene nuestra alma quebrada, tiene nuestra alma torcida, deshecha, hermanos. Necesitamos venir a Cristo. Juan 1:9, confiesa tu pecado. Deja de vivir ahí.
Este muchacho por la ley merecía un castigo, pero la gracia y la misericordia de este padre le perdonó. Versículo 21, mira lo que dice, el versículo 21 es hermoso. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay padres que aún no han perdonado a sus hijos, y hay hijos que no han perdonado a sus padres. ¿Entiende esto? Es un padre que perdona el pecado. Ojo, ojo, pon atención. Joven, señorita, hermano, hermana, no pasa por alto el pecado. Hay consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado están en nuestras vidas. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse con Giovanni hace mucho tiempo? Si yo le pego una bofetada a Giovanni, ese pecado, dice la Biblia, que ya ha sido perdonado, y no le pegaron. Ahora nos vemos en la salida, Giovanni. Ya ha sido perdonado, pero hay consecuencias de ese pecado. No te confundas. No te da la libertad de pecar y pides perdón, pecar y pides perdón, porque dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios, o sea, no es hijo de Dios. Es un padre que perdona el pecado, no pasa por alto la acción del pecado, perdona el arrepentimiento y confesión, cuide cuando hay tristeza por el pecado y confiesa que has pecado contra Dios. 6, último, es un padre que restaura. Esto es lo más hermoso. No importa qué tan bajo haya sido tu pecado, Él va a restaurar tu corazón. Versículo 22 al 24 dice: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, ponle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. Esto está hablando de salvación, de arrepentimiento. El pecado cuando usted acepta a Cristo y peca, entristece al Espíritu Santo y su fe se empieza a morir. Por eso necesitamos ser llenos otra vez del Espíritu Santo. Ha muerto, ha revivido, se había perdido, es hallado, y comenzaron a regocijarse. Un padre que restaura. Cuando un cristiano se equivoca, Él nos restaura y se goza en la restauración, hermanos. No hay nada más que le guste a Dios, restaurar tu vida. Ojo, las consecuencias del pecado vas a tener que cargar con ella toda la vida, pero hay gozo en el Señor Jesucristo. Volvió a escuchar: ruega por mí. Él sigue insistiendo para que entremos y disfrutemos entre los hermanos. Hay gozo. Si dice el versículo siguiente: y su hijo mayor estaba en el campo. Bueno, le hizo mandar un vestido que habla de cambiar las vestiduras, el calzado y el anillo que lo hace hijo del rey. No lo hizo como sus jornaleros, aunque lo pidió. Y eso es la renovación que estuvimos viendo en la escuela dominical. Él nos renueva, nos quita todo y nos hace nuevas criaturas. Y estaba el hijo, muerto era, dice versículo 25, y el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamaba a uno de los criados: ¿Qué es eso que está ahí? Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro por quien haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre rogando al hijo que entrara. Y el hijo allá echó un pipado, ¿verdad? No voy a entrar. Como un niño, ¿verdad? No quiero. Entra, pues, no quiero. Le rogaba que... ¿Sabes, hermanos? Dios quiere tener comunión contigo. Tú ya estás aquí adentro. Disfruta de la vida del Padre. Disfruta del Padre que tienes. Es que yo no tengo papá. Disfruta del papá celestial que tienes. Mi papá ya murió. Disfruta del papá celestial que te ha dado. Disfruta de la bendición de servirle a Él, de amarle a Él, de hacer la obra de Él. Volvió a escuchar y ruega por mí, sigue insistiendo para que entremos y disfrutemos entre los hermanos. No.
No solo tenía la plata debajo del colchón por ser el hijo primogénito, le correspondía la parte del padre también. El padre le dio absolutamente todo lo que él le pidió. Somos hijos, coherederos, hermanos, con Jesús. ¿Qué? O sea, todo lo que Jesús tiene lo tengo yo. Somos hijos y coherederos con Jesús. A ver, un momentito, porque esto no me sirve. A ver, dígame qué tuvo Jesús aquí en la tierra. Nada. Ay, no, yo prefiero ser seguidor de Mr. B. Se llama, porque ese sí tiene. Y yo preferiría ser coheredero con Mr. B. Mr. B, no sé si lo estoy diciendo. Ustedes saben de quién hablo. Mi sobrino sabe de quién hablo. Algunos también por los rostros. Somos coherederos con Cristo Jesús, hermanos. Eso debería llenarnos de gozo. ¿Sabes por qué? Porque un día estaremos gozando con Cristo para siempre. Un día. Hoy no. Hoy todavía no, hasta que Él venga. Puede ser en la tarde, hermano. Y todos los planes que tenía usted se acabaron. Y toda la angustia por una casa se va a acabar. Dice la Biblia: voy a mi Padre a hacer un lugar para vosotros. Él me está construyendo una casa, no aquí hecha con manos, dice la Biblia, sino Él me está construyendo un lugar allá. No me interesa lo que pueda tener aquí. Y yo lucho con mi carne, porque sí, yo quiero otro carro. Pero Dios, estamos orando, Señor, que podamos mantenerlo, porque tampoco es que vamos a ir a sacar un préstamo y que por tener un carro no podemos, algunos pueden tener un carro nuevo, pero yo creo cómo lo mantienes. Hermanos, una persona llegó un día aquí con un carro nuevo, bueno, no nuevo, con un carro usado, pero un carrito nuevo, y dijo: vamos a, Dios nos proveyó un carrito para venir todos los domingos a la iglesia. Vino ese día y no ha vuelto. ¿Es Dios? ¿Usted cree que es Dios? Estamos ya dentro de la casa del Padre y no lo estamos disfrutando. Deja de llorar por el papá que no tienes o no tuviste. Y te lo digo con amor, no te lo digo con grosería. Si es así, dile: Señor, yo te doy gracias, porque en tu infinito conocimiento sabías que mi Padre no iba a estar conmigo. Pero yo quiero que a partir de este punto calmes esa emoción que me ha perturbado y me ayudes a conocerte a ti, el papá que es perfecto, bueno y amoroso, y vivir una vida gozosa en ti de ahora en adelante. Pero vivimos como miserables, y nuestro Padre solo está esperando que disfrutemos. El momento que disfrutemos, es momento que disfrutemos nuestra vida en Cristo, hermanos. Gózate en Dios. Ahí tu alma hallará descanso. Y vas a poder decir: esto, ¿sí? Es, díganme, esto, sí, es. Se puede caer todo a nuestro alrededor, pero esto sí es vida. Cuando puedas decir, en medio de la angustia y en medio de la necesidad y en medio de la ausencia de personas que quisieras que estuvieras, que no están, y puedas decir: esto sí es vida, tu alma está sanada y puedes disfrutar de la presencia del Padre en tu vida. Oremos.